Así que les doy la más cordial bienvenida a Pedro Faro y a Dora. Dora y Pedro, muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buen día, Ernesto. Hola Ernesto, buenos días. Buenos días, la flamante directora. ¡Ole! Pues bueno, me da mucho gusto, Dora, que hayas asumido ahí la dirección. Muchas felicidades y muchas felicidades también para ti, Pedro, que pues bueno, 6 años y meses que te tocó asumir ahí la dirección. Y pues los invitamos a ambos, uno para pues hacer formalmente con ustedes también aquí al aire que pues el cambio de estafeta, formalizarlo también en términos de medio de comunicación y como colaboradoras y colaboradores de este espacio, además de haberle solicitado una especie de corte de caja de lo que está sucediendo en Chiapas. Recordará usted que la última vez que estuvo el presidente López Obrador en el estado de Chiapas, que estaba Rutilio Escandón con él en la mañanera, pues el gobernador hacía una presentación sobre lo que, pues según él, era Chiapas en materia de seguridad, de salud, y comentaba yo que pensaba que estaba hablando de Finlandia, no del estado de Chiapas. Era verdaderamente increíble la descripción que hacía de Chiapas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. A veces podría un gobernador estar medio cercano a la realidad o no, pero cuando se plantea una realidad que es en extremo contraria a lo que en términos reales está sucediendo en una entidad federativa, pues claro que preocupa y alarma, y precisamente por eso al tema de hoy lo hemos titulado también Chiapas, el abandono y el estallido que viene, que es lo que pues empieza a detonarse ya en distintas partes de la geografía del sureste mexicano, ahí en el estado de Chiapas. Así que, Pedro Faro, pues te toca entregar la dirección del Fraiba, y me gustaría que nos platicaras un poquito también, pues un corte de caja de qué es lo que se está entregando. Hay un primer video de varios que le solicitamos al Fraiba que nos entregara. Vamos a pasar solo con el audio abierto y los otros los vamos a estar pasando en off mientras charlamos con Dora y con Pedro. Pero este es parte de un recuento de lo que ha estado haciendo el Fraiba pues a lo largo ya de más de 30 años. Vamos a ver. Algo pasa en el océano. Los florecimientos algales, conocidos como mareas rojas, van en aumento a nivel global. Las microalgas que viven flotando en el mar se multiplican con mayor rapidez y frecuencia. Algunas de ellas son tóxicas, otras agotan el oxígeno del agua o dañan las branquias de los... Bueno, Pedro Faro, si tenemos que hacer un corte de caja, ¿cuál es la condición que está documentando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en lo que está sucediendo en el estado de Chiapas?
pues con esta, pues con esto que está entregando el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. ¿Cuál es tu valoración y cuál es la valoración del FRAIBA que tienen en materia de desplazados, de población indígena, por población vulnerable, que ustedes le dan mucha cobertura al respecto? Sí, Ernesto, pues bueno, gracias primeramente por permitirnos estar a Dora y a mí en este espacio, y pues es un espacio importante, vemos nosotros, como tú lo has dicho, de alianza con ustedes, en el sentido de que se pueda conocer las circunstancias, las situaciones de violaciones de derechos humanos que se cometen en Chiapas. A mí me tocó 2 periodos de gobiernos, 2 formas de gobierno, que es la de Manuel Velasco Cuello, la de Rutilio, la de Peña Nieto, la de Andrés Manuel. Y haciendo pues tanto ese análisis que necesitamos profundizar más en el FRAIBA, una de las cuestiones que deducimos es de que sí los gobiernos nos están quedando a deber en materia de derechos humanos. En el gobierno de Peña Nieto y de Manuel Velasco Cuello era un discurso de los derechos humanos con un vacío total de contenido. De hecho, en ese periodo, yo lo que pude pues constatar, pues bueno, es la continuidad de una contrainsurgencia en el marco del asesinato del maestro Galeano y las incursiones militares en el territorio de la realidad, ¿no? Eso como una constante en el gobierno de Peña Nieto, y que actualmente, pues con el gobierno de Andrés Manuel, pues se continúa estas acciones de incursiones militares por parte del ejército. Los puestos militares están ahí y se amplía esta posición en el ámbito de tendencia pues de ocupación militar a partir de la Guardia Nacional, que son otra forma de militarización pues del mismo estado de Chiapas. También otra de las cuestiones que vemos es bueno, el uso abusivo del poder del gobierno de Peña Nieto y Manuel Velasco Cuello, y solo por mencionar alguna circunstancia, pues el despojo territorial a la doctora Carmen Portillo Cruz por parte de la mamá de Manuel Velasco Cuello, la señora Leticia, a partir de una organización que se llama Instituto de Investigación de Desarrollo de Pueblos Indígenas, y que de ahí recupera, o bueno, ellos quitaron muchas propiedades que tenían este corte de función social, y que bueno, que es el abuso tramposo también de la ley que utilizó esta señora junto con pues, su hijo Manuel Velasco Cuello, que aún Manuel Velasco Cuello, que sigue pues en el ámbito público, ¿no? Asimismo, de las cuestiones parecidas con este gobierno, pues bueno, hay una obstrucción que tenemos con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de Manuel Velasco Cuello, y hay una continuidad de la obstrucción de los derechos humanos y de la documentación de los temas prioritarios que nosotros tenemos con el gobierno de Rutilio Escandón. Entonces, ahí lo que estamos viendo paralelismos de no cambios, porque hay que recordar que Rutilio es de Morena, se presume que es de la 4T, y pues bueno, no hay ninguna evidencia que haya cambios trascendentales pues en Chiapas. Las agresiones hacia defensores de derechos humanos, uno de los casos muy sonados del padre Marcelo como defensor de derechos humanos, eso se dio en el anterior gobierno y se ha ido profundizando y continuando pues en este gobierno. Y ciertamente la cuestión de los desplazamientos forzados que vienen desde el gobierno anterior, pues es un continuo y un agravamiento pues crítico, porque pues como el desplazamiento se prolonga, las circunstancias pues digamos de condiciones tanto de salud, de alimentación, de educación,
de vivir en paz, pues no se están dando. En el gobierno de Manuel Velasco Cuello y por parte del gobierno federal de Peña Nieto hubo una negación totalmente del desplazamiento. En este gobierno se admite que hay desplazados, que están las circunstancias de la violencia, pero no les alcanza las acciones que hacen para revertir en acciones de paz, en desactivar la violencia pues, en estos territorios. También, digamos, en cuestiones de presos, nosotros tenemos también en nuestra historia un continuum de presos, de atender y de asesorar, orientar y acompañar a presos, injustamente presos, que están en estos centros de exterminio que son las cárceles en Chiapas, y hemos tenido la fortuna de poder liberar a estos presos porque pues, es tan evidente y no es tanto, digamos, por nosotros, porque nosotros nos acercamos y vemos las circunstancias y cuando documentamos las violaciones a derechos humanos son tan ridículas, tan burdas, de que los operadores de justicia pues están haciendo un trabajo pésimo y más bien están pues metiendo a la cárcel inocente. Pues hemos tenido muchas libertades en este periodo. Los últimos fueron en estos de la opinión de la ONU 43-2021, donde pudimos liberar a estos presos que estaban injustamente detenidos con penas gravísimas, escandalosas, o sea, que les habían imputado, siendo que no cometieron el delito, y con ya años de cárcel, que van entre 11 años y 20 años de cárcel, ¿no? A Marcelino, a Adrián, a Germán, a Abraham, que afortunadamente hoy los tenemos en libertad y ahora pues el gobierno tiene que reparar los daños de estos, ¿no? Y bueno, también decir que pues en toda esta oscuridad, en todas estas circunstancias críticas, pues hay luces, ¿no? Siempre, y eso es lo que nos ayuda pues al camino. Y bueno, ahí nosotros podemos decir que la acción del pueblo creyente es clave en Chiapas. El pueblo creyente es un movimiento ligado pues a la diócesis de San Cristóbal, en donde pues se ha generado todo un proceso de demanda y exigencia de justicia, y que tienen una acción de posicionamiento por las circunstancias que están en ese territorio que le corresponde a la diócesis de San Cristóbal. Asimismo, pues el periodo que me tocó en toda la efervescencia del Congreso Nacional Indígena a partir de la articulación de la vocera y del Consejo Indígena de Gobierno fue muy importante y relevante en las reivindicaciones de autonomía y libre determinación, y que ahora pues con la 4T han tenido ciertos reveses, pero que en el escenario han ido construyendo una claridad de posicionamiento ante el Estado y también de una generación de acciones pues sumamente importantes que convocan a la necesidad de un cambio de sistema donde los derechos colectivos que aún son negados con este gobierno pues sean una realidad. O sea, el derecho al territorio, el derecho a la autonomía, las formas de organización siguen siendo pues un debe, digamos, por parte de los gobiernos. Vemos ahí pues todo el trabajo que hizo el INPI en generar una reforma, proponer una reforma legislativa, pero al final de cuentas pues no les ha interesado pues meterlas a la agenda de discusión, ¿no? Eso podría decir, Ernesto, un tanto. No, y yo sé que con el tiempo que tenemos, pues que hagas un recuento de todo lo que ha pasado estos 6 años y fracción. El último periodo, la segunda mitad del sexenio de Manuel Velasco Cuello y la primera mitad del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Déjenme comentarles además que, pues dice
nuestra queridísima audiencia, dice Potemkin, nuestro agradecimiento a Pedro Faro. Etna 10, saludos Dora, Pedro, felicidades a Dora. Liz Flores, felicidades a Dora. Claudia de Lara, agradecimiento enorme por la entrega y trabajo de Pedro Faro en esta lucha por los derechos humanos. Muchas felicidades, Dora, bienvenida. En fin, pues muchos comentarios de la audiencia que pues sabe y está familiarizada con el trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Dora Lilia, pues asumes la dirección, te toca entrar al relevo, al paquete, pero no es algo nuevo, afortunadamente para ti. ¿Cuántos años, Dora, llevas trabajando en el FRAIBA y cuáles son los desafíos que estás encontrando que se avecinan también al asumir esta nueva dirección? Bueno, llevo en el FRAIBA trabajando 14 años ya, antes, y bueno, participando muy de cerca en todo el trabajo de Pedro Faro, ¿no? Que me ha tocado acompañar y caminar muy de junto con él, con el equipo de conducción. Y bueno, pues trabajando en diferentes áreas siempre, una de las áreas en la que me ha tocado fortalecer más es el área administrativa, ¿no? Pero también trabajando asumiendo otras representaciones institucionales desde el equipo de conducción. Y bueno, entonces, para seguir un poco con esto, con la pregunta que haces, Ernesto, yo creo que cuando empezamos, le llamas bien cuando dices un estado abandonado, ¿no? Efectivamente, llevamos ya años trabajando, denunciando y documentando desde el FRAIBA situaciones, violaciones de derechos humanos, que desafortunadamente pues vemos que las autoridades, por lo que comentabas a un principio, viven otra realidad, otro mundo en el que vivimos desde el FRAIBA, en donde pues todos los días recibimos denuncias de las cuales no es que las autoridades desconozcan, sino más bien yo le llamaría que pues que no les interesa resolver, ¿no? No les interesa saber cuáles son esas violaciones de derechos humanos que día a día están sucediendo, como no les ha interesado tampoco pues toda esta parte de violencia que se vive en el Estado. Empezamos pues sí un trabajo, más bien no es que empecemos, más bien yo doy seguimiento a un trabajo que el FRAIBA viene haciendo de denuncia, de documentación ante esta situación de violencia que día a día va incrementando. El Estado, por un lado, está abandonado, pero por el otro también está pues caliente, está en pedazos, ¿no? Por toda la violencia y porque no hay el mínimo interés de parte de las autoridades en atender y resolver este tipo de situaciones. Y eso hace que aumente y que el conflicto, los problemas, pues aumenten y vayan en escala y que eso sea más complicado resolverlos, ¿no? Sí, gracias, Dora. Pues Pedro Faro, si te puedes meter otra vez también ahí a cuadro, eso es para tenerlos a los dos ahí. Pedro y Dora, déjenme hacerles esta pregunta que me parece importante, particularmente quienes conocemos pues, la historia y la trayectoria del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y usted, audiencia que nos esté escuchando, le comento que pues en tiempos cuando estaba don Samuel Ruiz García, primer fundador de este Centro de Derechos Humanos, después Monseñor Raúl Vera también, había una relación, digamos, de más colaboración o reconocimiento institucional entre el gobierno en turno del estado de Chiapas con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
este centro que se convirtió en un faro en la oscuridad, en un destello en la oscuridad para pueblos indígenas, pues había recibían las autoridades estatales las denuncias que presentaba el Fraiba, particularmente por la rigurosidad que tiene este centro en la documentación que hace en campo y documental. En los últimos sexenios, particularmente en el sexenio de Manuel Velasco Cuello y ahora de Rutilio Escandón Cadenas, pues tengo la percepción que las autoridades estatales han intentado romper la cercanía o vínculo con el Fraiba, y la estrategia se convirtió en aquella frase que decía Carlos Salinas de Gortari: ni los veo ni los oigo. Y eso pues obviamente ha agudizado más. Si un gobernador tuviera pues la mira más alta, entendería que el Fraiba tendría que ser un aliado para una autoridad que está haciendo de manera correcta su trabajo. Y cuando el Fraiba se convierte en una piedra en el zapato, pues lo que te está diciendo es exactamente que ese gobernador o gobernadora, según fuese el caso, pues no está haciendo su trabajo. ¿Cuál es, desde la valoración que tienes, Pedro, en estos últimos 6 años y con este trabajo y experiencia que tienes, Dora, también la relación del Fraiba con autoridades estatales y federales, particularmente cuando el centro pues está presentando denuncias sobre graves violaciones a derechos humanos, sobre desplazamiento forzado y el abandono en que se encuentran estas poblaciones desplazadas? Pedro. Sí, pues mira, también han sido diferentes estilos en el periodo que me tocó. En el gobierno priista de Peña Nieto y en el gobierno de Manuel Velasco Cuello, pues sí era un patrón continuo la obstrucción de manera más permanente al trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no? Pero las cuestiones que colocábamos en cierta manera eran atendidas y resueltas, algunas de estas, sobre todo en los casos específicamente de territorios autónomos, ¿no? Y que eso es una cosa que a mí me parece bastante grave, porque bueno, aún estamos en un conflicto armado no resuelto. Hay una ley que le da legalidad pues a los territorios zapatistas a partir pues, de este levantamiento armado, y ha habido un permanente ataque a estos territorios. Y bueno, cuando nosotros poníamos el acento en ese sentido al gobierno, pues bueno, que tendría que actuar pues para que esos territorios no fueran agredidos, porque al final de cuentas no reciben ningún proyecto de gobierno y ellos están construyendo la autonomía desde sus propios esfuerzos como pueblos originarios. Y bueno, y ahí atendían en cierta manera pues y paraban ciertas agresiones. Hoy lo que estamos viendo es de que estas agresiones se están escalando y aumentando y se están empoderando estos grupos por la no actuación del Estado. Es decir, el Estado no le interesa retener a esos grupos que están actuando, que ya hemos sacado varias acciones urgentes en Nuevo San Gregorio, por ejemplo. Nos preocupa muchísimo que cada vez están cercando a este territorio recuperado y que pues el Estado no está haciendo nada. Las agresiones también a Moisés y Gandhi por parte de la OCAO, ¿no? Que con disparos, con agresiones, pues ya que de otro nivel, que pues bueno, que ahí fue que secuestraron a nuestros compañeros que estuvieron secuestrados por este grupo, que nos está dando un contexto de mayor violencia con este gobierno y que con acciones de menos contención por parte del Estado y sus funcionarios de atender estas situaciones que están violentando el derecho al territorio y a los defensores que actuamos en estos territorios.
la cuestión con el gobierno de tanto federal y estatal, lo que también notamos nosotros es de que, bueno, sí hay una posibilidad de diálogo, pero en los acuerdos que se les, o en lo que nosotros pedimos de manera concreta que actúen, no lo están haciendo. Y no es porque hagan lo que nosotros queramos, simplemente es en el marco del problema, las posibles alternativas de solución, y si a ellos no les parece lo que planteamos como alternativas de solución, tendrían que plantear otro tipo de alternativas, pero que den la misma consecuencia, que es la no violación a derechos humanos, y en este caso de los últimos tiempos, pues, que están generando, dejando que haya un aumento exponencial de la violencia, que bueno, que a Dora le ha tocado pues vivirla también muy, muy de cerca, ¿no? O sea, Ya, gracias, Pedro. Dora, ¿qué decir con esta? No sé si están vislumbrando algunos cambios, ajustes en la forma de operar del Centro de Derechos Humanos, se mantiene igual. ¿Qué es lo que se está proyectando en el FRAIBA actual para lo que viene? Y esta relación que desde acá, desde lejos, pues sí puedo percibir que eso cambió radicalmente y ahora hay casi un cerco al FRAIBA que desde acá uno puede percibirlo. ¿Cuál es tu valoración, Dora? Sí, nosotros desde el FRAIBA seguiremos trabajando, seguiremos documentando, seguiremos con las mismas estrategias de defensa que viene haciendo el FRAIBA, eso no cambia, ¿no? Más bien, toda esta situación nos interpela, nos preocupa y nos lleva al análisis y a la reflexión de qué más vamos a hacer, ¿no? Por ahora seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, documentando, denunciando. El FRAIBA seguirá tocando puertas para poder seguir poniendo pues todas estas violaciones de derechos humanos, todo el problema de la tierra y territorio que cada vez está más complicado y los conflictos están escalando. Nosotros seguiremos pues de cerca a estos pueblos que están denunciando. El FRAIBA se mantendrá pues al pendiente haciendo las denuncias, las acciones urgentes que hacemos todos los días casi por la situación que se vive pero sí siempre como con la preocupación, ¿no? de hasta dónde podemos seguir ante un gobierno federal y estatal sordo, que no, que tiene el mínimo interés en poder solucionar y en querer poner fin a estos conflictos que no está atendiendo y que más bien nosotros vemos que están escalando, ¿no? Y eso es una de las situaciones que nos preocupan. Nos preocupa mucho Aldama, Chalchihuitán, ¿no? Nos preocupa San Gregorio, que cada vez se está poniendo más en riesgo y que de eso tienen conocimiento las autoridades y que no pasa nada, ¿no? Entonces, cada vez están siendo mucho más atacados y entonces esas situaciones nos preocupan y el FRAIBA, pues estamos de cerca acompañando y seguiremos ahí denunciando toda esta situación que se vive en estas comunidades. Sí, gracias, Dora. Pues Pedro Faro y Dora Lilia, les queremos agradecer que nos hayan tomado la llamada. Muchas felicidades, Dora. Por favor, cuenta siempre con este espacio las veces que sea necesario, no solamente cuando eventualmente tenemos los enlaces, sino cuando haya también situaciones de urgencia, de emergencia, pues este espacio siempre estará disponible para ustedes. Nosotros respetamos, admiramos mucho el trabajo del FRAIBA. Y mire, usted que pues ya lleva años siguiéndonos en nuestras transmisiones, pues sí le quiero comentar también a título personal que conozco al FRAIBA, viví en San Cristóbal 20 años y conocemos el trabajo que hacen, un trabajo riguroso,
es compañeros y compañeras que están más en el lodo que en la ciudad, andan en campo todo el tiempo, andan verificando, gente muy entregada, no tienen los sueldos de los diputados ni de las senadoras y senadores, no, es gente que anda ahí en la brega, en defensa de los derechos humanos, y que cuando nosotros le presentamos alguna entrevista con el Fraiba y el Fraiba le está colocando información, datos duros, cuántos desplazados hay, qué atención se les está dando, cuántos presos políticos, cuál es la situación de un caso o de otro, es porque le da un seguimiento, tienen una estructura pues ya muy afianzada, en donde hay áreas que pues hacen un análisis para recibir casos, para estudiarlos, para trabajarlos, para dar un seguimiento. No es un trabajo menor el que se hace ahí. Así que pues muchas felicidades, Pedro Faro, muchas gracias por ese trabajo que te aventaste en la dirección y que ahorita pues entiendo, seguirás en el Fraiba. ¿En qué área te vas? Bueno, pues ahí estaré en el espacio internacional, colaborando y con el mismo o más fuerte compromiso con el proyecto del Fraiba, que es el proyecto de caminar al lado de los pueblos, ¿no? Con sus luchas, resistencias. Está ahí al lado también de Dora, que pues, ella ya tiene también toda una trayectoria ahí en el Fraiba. Y como dice Dora, pues hay una continuidad, y yo quiero también agradecerles a la audiencia y a ti, ¿no? Por este espacio que ha sido vital para nosotros, porque pues hay pocos foros que nos permiten y cada vez se cierran más para denunciar estas circunstancias que a muchos no quieren escuchar. Y gracias, Ernesto. Gracias, Pedro. Dora, pues unas palabras también ahí para la audiencia. Ni modo, te toca irte acostumbrando al reflector, a la cámara, y ahí tendrás que irte fogueando en eso. Mira que llevo quién sabe cuántos programas conduciendo y no hay programa que antes de iniciar no me ponga nervioso, así que te aviso, quién sabe si se va a quitar, pero ya hay uno por lo menos se va acostumbrando a que así es. Mi querida Dora, ¿qué decirle a la audiencia? Bueno, que muchas gracias por estar al pendiente de lo que pasa en los pueblos de Chiapas. Para nosotros la solidaridad y el que hayan más voces, más oídos, más ojos, pues le da pues una fuerza, ¿no? A todas estas luchas y les da también esperanza. Entonces, pues que gracias por seguirnos y por estar al pendiente. A ti, Ernesto, por el espacio. Sin duda, seguiremos pidiéndote ahí los espacios. Nos interesa mucho desde el Fraiba que más gente se entere de lo que está pasando y de las denuncias que estamos haciendo. Entonces, seguiremos ahí contactándote para seguir y claro, decir pues que sigan muy al pendiente de las comunidades, de los pueblos, de todo lo que está pasando en Chiapas, porque sí, esta situación vemos que va en aumento, ¿no? Muy bien, Dora, pues ahora sí que bienvenida aquí, te toca, así que de por sí te tocaba, pero ahora te toca también el reflector, ni modos, y la vocería, ni modos, pasa cuando sucede. Muchas felicidades, Dora, seguiremos en contacto. Pedro Faro, un fuerte y fraterno abrazo, y también ahí te seguiremos molestando de vez en vez, mi querido Pedro. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Pues